Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos acá en la Ciudad de México. Son las 9:03, ya casi 9:04. Y pues el día de hoy con mucho gusto de saludarlos de nuevo. Saludarlos, saludarlas. Hace mucho que no nos conectábamos. Revisé la fecha del último en vivo y al parecer, habrá que verificar bien el dato, ya llevamos un año sin hacer transmisiones en vivo. Y bueno, esto porque hemos encontrado un camino, digamos, difícil, donde hemos tenido que eh, concentrar todas nuestras fuerzas, entre eso, la legislación del trabajo de plataformas. En ese sentido, bueno, este no va a ser el momento de dar actualizaciones al respecto. Sin embargo, vamos a preparar o a programar por ahí un en vivo que dé cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Una recapitulación de este año. Y también, bueno, adelantarles que se viene ya el aniversario de la UNTA, el tercer aniversario de la UNTA, 3 años de mucho, mucho trabajo, de hacer lo que nos gusta, este, de repartir, pero además de ver la forma de pues mejorar nuestras condiciones de trabajo mientras estamos pues repartiendo, ¿no? Entonces, ya daremos información nueva sobre el aniversario. Queremos hacer una fiesta, desde luego que todos están invitados, pero bueno, aún no tenemos preparada toda la planeación, aunque ya estamos muy cerca. Daremos informaciones por acá. Seguramente también nos habrán visto, hemos estado recorriendo algunas colonias por ahí, algunas en Benito Juárez, algunas en Azcapo. Hemos estado muy concentrados buscando a los repartidores para que conozcan de nuestro proyecto, conozcan de la legislación. Y también no nada más nos hemos concentrado aquí en Ciudad de México, hemos ido desarrollando grupos y cuadros en otros estados de la República Mexicana, y entre esos estados pues está Baja California, entre esos estados va a estar Colima, pues va a haber actualizaciones al respecto, ¿no? Y bueno, desde luego Guanajuato, ¿no? Tenemos un grupo de compañeros y compañeras por allá. Entonces, bueno, sin más, ustedes saben, el tema del que vamos a hablar hoy está aquí, digamos, en el título, es migración. Y pues para esto hemos invitado a un experto. La verdad, nosotros aún no teníamos pensado hablar de migración porque también es un tema, digamos, especial que hay que eh, abordarlo de manera cuidadosa, pero que para el trabajo de plataformas digitales también es muy importante. Porque, bueno, deberán saber que en los países del Cono Sur es muy común que los y las trabajadoras por aplicación sean principalmente migrantes, ¿no? Alrededor del 80 o el 90%, más o menos, porque como bien ustedes saben, no tenemos datos creíbles, estadísticos, confiables sobre el número de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, ¿no? Sin embargo, se estima que el número de trabajadores y trabajadoras migrantes en los países del Cono Sur, como yo decía, eran migrantes, ¿no? En su mayoría venezolanos. Entonces, y bueno, y luego si tomamos ese dato y nos venimos a México para el trabajo de plataformas digitales, la diferencia, digamos, la cantidad es al revés. Acá estamos hablando de un 1% aproximadamente, según el estudio del Colmex, que publicó sobre trabajo digno, el trabajo del futuro, ¿no? Pero bueno, ¿para qué los choreo yo si yo no soy un experto en migración? Les presento al, a Aldo Gómez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, con experiencia en el servicio público por más de 10 años. Ha sido jefe de Departamento de Información Intra e Interinstitucional en el DIF nacional, y su último cargo fue subdirector de Control y Verificación Migratoria en el estado de Puebla. Bueno, ni mandado a hacer para el tema. Además es, digamos, cercano a la UNTA, es hermano de uno de los secretarios de nuestro sindicato, y pues
Muchas gracias por tu tiempo, Aldo. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí dialogando un poco sobre este tema, que como bien mencionas, es un tema difícil de abordar, es un tema delicado y es una situación que en la actualidad pues está casi en todas las noticias, ¿no? El tema migratorio de personas extranjeras en el país. Entonces, pues sí es algo interesante para todos. Claro, y además es un fenómeno que lejos de de hacer hacia reversa, digamos, de disminuir, al contrario, al parecer, digamos, tú ahorita nos vas a hablar de esto, pero una de las grandes tendencias de la humanidad es migrar, tal vez, ¿no? Cuando pensamos ahora que somos más sedentarios, tenemos altos grados de migración, ¿no? Pero bueno, yo, ¿para qué me aviento choros? Repito, ¿no? Vamos a rápidamente allá a saludar a Juan Carlos Solís. Ahí está, saludos desde Mexicali y a Shaira Tobar. Nos da mucho gusto verlos por acá, conectados. Ahí está el buen camarada Pedro Guerra. Y bueno, sin más, te dejo la palabra ahora sí. Y pues adelante, tú me vas diciendo y yo cambio las diapositivas, Aldo. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, para ya entrar en materia, respecto a las personas migrantes en México y sus derechos, que vamos a tratar de dar un panorama bastante general para una visión integral aquí en México. Sabemos que pues el tiempo es un poco corto, así es que vamos a tratar de ir lo más estructurado posible, ¿no? Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues como bien lo mencionaba Sergio, no estaba tan equivocado. La migración es un fenómeno pues constante y relevante en los últimos años, se puede decir que décadas. La migración realmente siempre ha existido. El movimiento humano es parte, yo creo que de la propia naturaleza. Estamos inmersos en diferentes mezcolanzas por, por la propia historia, ¿no? Que nos ha dado pauta a estas situaciones, ¿no? Entonces, al menos aquí en México, este es un reto. Esto representa realmente, tanto para las autoridades como para la propia sociedad, pues una nueva fusión. Esta fusión que tiene que ver con aspectos intelectuales, culturales y de las propias relaciones humanas, como ya lo había señalado. Las personas migrantes, personas extranjeras en el país, buscan a como de lugar pues el tránsito migratorio, la permanencia temporal en México. Lo pueden hacer solamente como el paso hacia nuestros países vecinos del norte, o de igual manera pueden elegirlo como un nuevo lugar para vivir, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Pues a diversas situaciones. Sabemos que al menos en aspecto global y respecto a las situaciones de diferentes litorales, existen problemas políticos, económicos, sociales, de persecución, incluso también para poder salir adelante y sacar adelante a nuestras familias. Nos incluimos los mexicanos porque también somos una sociedad migrante. Pero pues como en todas las interrelaciones sociales, existen problemáticas y obstáculos, y estas discrepancias se dan tanto por el idioma como por las costumbres, incluido el tema religioso, lo cual da un fuerte golpe, ¿no? Entre la sociedad, en este caso mexicana, y las personas de otros países que pues quieren estar en nuestro territorio. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, algo fundamental y muy importante que comprender para el tema de las personas extranjeras en México, independientemente de su situación, pues son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos deben de ser comprendidos como el conjunto de prerrogativas inherentes de que goza cada persona. Entonces, en este aspecto, cualquier persona en México tiene derechos humanos, o los que contempla la propia Constitución. Sabemos que la Constitución actualmente nos ha regido como digamos que es la Carta Magna, donde de ahí parten todas las demás leyes, normatividades, y que incluso está a nivel de otras eh,
pues convenios internacionales en los cuales participa el Estado mexicano. Entonces, los derechos humanos están garantizados independientemente de cuál es la situación de las personas. Más adelante voy a hablar sobre este aspecto, ¿no? Si es una persona regular o irregular, son los términos que se dan actualmente. Hago un paréntesis, no existe el término ilegal, al menos en México. ¿Por qué? Pues porque no estás, como persona extranjera, no estás, pues, fuera de la ley, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos derechos humanos, en grandes términos y conforme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se divide en tres vertientes, ¿no? Los derechos humanos civiles y políticos. Estos, entre varios más, incluye el derecho a la vida, al libre tránsito, a la asociación y a la reunión, y obviamente también hay libertad de casarse independientemente de si eres extranjero o eres nacional. De igual manera, hay derechos económicos, sociales y culturales, y por último, los derechos de los pueblos y ambientales. Estos incluyen el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Sergio, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que vengo manejando. Claro, vamos a revisar acá en los comentarios. Al parecer, veo que hay un lag de al menos un minuto, me parece. Entonces, hay cosas que vamos diciendo y que apenas están viendo los espectadores, ¿no? Aún no hay ningún comentario, pero yo ahora que vi aquí que Juan Carlos está comentando, él es de Mexicali, ¿no? Y hace rato decía que en México no hay, digamos, la misma proporción de migración que en el Cono Sur, ¿no? Entonces, lo que pasa en Mexicali es tal vez una proporción mucho mayor porque justo están pegados a la frontera, ¿no? Entonces, sería bueno por ahí poder establecer alguna estadística a través de alguna encuesta, ¿no? Pero será bueno justo conocer que cambia, ¿no? La situación en todo el territorio. Pero bueno, aún no hay, digamos, ninguna pregunta, entonces, pues si quieres, avanzamos, Aldo. Ok, avanzamos nada más para no dejar el tema del comentario de la parte norte del país. En efecto, actualmente en el norte y en el sur se concentra el mayor número de personas extranjeras. Sabemos que en estados como Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, la propia Ciudad de México, pues son estados de tránsito prácticamente. Muy pocos son los que se quedan. Al menos hablando de personas irregulares, obviamente existen personas que ya tienen años, incluso comunidades ya establecidas en los distintos lugares, pero bueno, sí es sería un tema importante el poder conocer más a fondo Claro. pues lo que tenemos en los dos extremos del país. Pues bueno, continuamos entonces. Vamos a darle, sí. Venga. Listo. La siguiente diapositiva, por favor. Claro. Listo. Ok, respecto a la normatividad aplicable, y esto porque hago hincapié como en los derechos humanos y con la normatividad, pues prácticamente lo que rige, ¿no? Lo que nos rige como sociedad, tanto a los mexicanos como a los extranjeros. Obviamente la propia Constitución lo marca. Dice, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución. ¿Qué significa esto? Pues que no hay una distinción. No existe, al menos en México, el término persona extranjera y mexicanos, sino simple y sencillamente toda persona gozará de los derechos humanos. Entonces, no hay como que una distinción total, puede abarcar en su totalidad a cualquier persona. Eso es en el artículo 1 de la Constitución. Obviamente, todo lo que he estado comentando vienen ahí las fuentes, donde también pueden consultar más a detalle respecto a estas situaciones. Y de igual manera, se menciona en la propia Constitución que todo el tiempo se tiene que favorecer a las personas de la manera más amplia. Entonces, esto es una situación de garantista. La Constitución mexicana es una constitución garantista
que siempre va a salvaguardar a las personas y va a establecer el goce de sus derechos humanos, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los convenios internacionales que México participe en ellos, se encuentran las leyes ya más enfocadas en ámbitos migratorios, en este caso la Ley de Migración y su reglamento son los que rigen el tema fundamental de las disposiciones que son de orden obviamente público y de observancia general en toda la República. Entonces, la Ley de Migración es una ley que va desde el sur hasta el norte del país, entonces en todos los estados es aplicable, es una ley federal y dentro de esta ley obviamente tiene por objeto regular lo relativo al ingreso, a la salida de los propios mexicanos y de los extranjeros en territorio nacional. Aquí sí hace una distinción por obviedad de que existen otras normatividades aplicables a las personas extranjeras que deben de cumplir para poder transitar, permanecer en México, ¿no? Obviamente también menciona bajo el respeto y la protección de los derechos humanos. Siempre vamos a encontrar estas palabras, son leyes garantistas, independientemente de que sea en teoría y que en la realidad en ocasiones, si lo hemos visto en noticias, pues que a veces se rompe, ¿no? Se rompe un poco este esquema. En esta ley y en su propio reglamento se marcan las normas secundarias y los diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio. Así incluso lo manifiesta la propia ley y cuáles son en general lo que desarrolla o que tiene que ver la ley es el origen, el tránsito, el destino y el retorno de migrantes, ¿sí? Aquí entran tanto los nacionales como los extranjeros, porque se puede decir que son dos vertientes. Una, aquellos de origen, que son los propios mexicanos que migran hacia otras latitudes por la situación y contexto, pueden ser muchos, pero también existen deportaciones de otros países y también es parte de esta materia de migración, comprender que como sociedad también somos una sociedad que migra, ¿no? Y en el tema de las personas extranjeras, pues que de igual manera somos un país de tránsito, un país de destino y un país que retorna a personas extranjeras a sus países. Siguiente, por favor. Bueno, el tipo de estancia en el territorio nacional, y aquí ya voy a entrar un poquito en materia respecto a las personas extranjeras, pues es diverso, ¿no? Y esto está establecido en la propia ley de migración. Tenemos la primera que es ser visitante. Este es con o sin permiso para realizar actividades remuneradas en el entendido de que es si puedes o no trabajar o ejercer algún trabajo. Aquí en esta variable entra el tema de turismo, las personas que vienen a México pues a conocerlo o a visitar a alguien, entra en esta categoría. No es una categoría ajena, pero está dentro del tema de visitante. Y estas visitas pues son por puntos de internación hacia el país. También existe la variable de visitante regional. El visitante regional es aquella persona extranjera que hace lo correspondiente con la instancia adecuada, que sería en este caso el Instituto Nacional de Migración, para poder ingresar al país y permanecer hasta 7 días en la zona fronteriza en donde realizaron los trámites. En este caso, si es en el sur, pues puede estar en las entidades federativas que tienen límite territorial con otro país vecino. En este caso es Guatemala y también Belice. Visitante trabajador fronterizo, este es con vigencia de 1 año y de igual manera se puede dar en esta zona
y eso es a petición también de las empresas que contratan personas extranjeras. Visitante por razones humanitarias. Esta categoría se refiere más que nada a personas que han sido víctimas o testigos de algún delito cometido en el propio territorio nacional. Últimamente han salido noticias donde hemos visto que en la carretera pues hay accidentes, ¿no?, de autobuses en donde fallecen personas extranjeras y hay algunas que están lesionadas. De igual manera podemos ver en las propias noticias pues casas de seguridad o que ya encontraron un cierto vehículo con personas extranjeras. Estas personas, por el simple hecho de no tener o no acreditar una situación regular en el país, pasan a ser víctimas. Entonces, la autoridad competente es la que determina si la persona es o no víctima, y si lo acreditan como víctima, se les puede dar una tarjeta por visitante por razones humanitarias. Esos también son emitidas por el Instituto Nacional de Migración y tienen vigencia hasta un año y tienen que renovar y obviamente acudir a la estancia adecuada para poder continuar con su trámite. Residente temporal, esta es hasta 4 años estar en el país y tiene la posibilidad de poder estar trabajando. De igual manera, en esta vertiente entran los estudiantes, las personas que vienen a las universidades a capacitarse o a prepararse. Y ya un residente permanente es una persona extranjera que está en el país, que obviamente pues ya consiguió el tema de ser una persona pues ya con una familia en México, hijos mexicanos, y de igual manera personas que hayan tenido algún problema en su país y llegaron al territorio nacional como por asilo político. Entonces, a grosso modo, y dándolo del aspecto general, son como que lo aplicable para que una persona extranjera esté en el territorio de manera regular, ¿sí? No de manera irregular. Una persona de manera irregular es aquella persona que entra al territorio nacional por algún otro punto de internación que no tenga que ver con las autoridades correspondientes y lleva una serie de requisitos el poder establecer este tipo de estancia en el país. Ok, muchas gracias, Aldo. Interesante, ¿eh? Pero entonces, digamos, estas categorías tienen que ser siempre, digamos, asignadas por la autoridad de migración, ¿no? O sea, porque, digamos, si una persona entra y tiene 4 años, no significa que tenga esta categoría, ¿o sí? No necesariamente, como te digo, ya estas categorías son de personas que hasta cierto punto ingresaron de manera regular al país. Entonces, pongamos un caso, una persona, no sé, un ejemplo, colombiana, que la van a contratar en una empresa en México. Entonces, la empresa hace un proceso en migración, saca una constancia de empleador de extranjeros, cubre ciertos requisitos para poder traer a la persona extranjera. La persona extranjera acude en este caso al consulado mexicano en su país, hacen los trámites correspondientes, se le emite la visa para trabajar, ingresa al territorio y se le va a brindar por parte del Instituto Nacional de Migración una tarjeta de visitante temporal con actividades remuneradas y puede estar en el país. Ya una vez estando en el país, cubre cierto tiempo y puede cambiar incluso de estancia a una estancia permanente. Digamos que lo que te afianza más como persona extranjera es tener ya una residencia permanente en el país, que sería como que lo último que daría el Instituto Nacional de Migración, y ya posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores podría tal vez acudir a hacer una nacionalización ya de una persona extranjera. No necesariamente, volviendo al tema, no necesariamente una persona que tenga 4 años en el país puede acceder a esto, porque si ingresó de manera irregular al país y no ha generado ningún tipo de trámite en migración, su situación es irregular, y por ser una persona irregular
se ve vulnerada por cualquier situación Claro. y al estar en vulnerabilidad, es por eso que se les da el término de rescate, van a migración y se inicia su procedimiento administrativo migratorio y ya de ahí se desprenden otras vertientes. ¿Cuáles son? Pues puede ser que la persona se le dé un retorno asistido a su país, puede ser que solicite tal vez refugio en México y ahí también ya depende de lo que establezca la propia ley. Y de igual manera puede incluso ser deportado si es que cometió algún delito en el país, porque tengamos claro que así como existen los derechos, hay Claro. las obligaciones para todas las personas, es en general. Ahora, si una persona extranjera comete un delito, va a tener que cumplir como si fuera una persona igual nacional, con todo lo establecido por la ley. Por supuesto. Mira, ahora sí tenemos algunas preguntas acá en los comentarios. Y nos pregunta Pedro Guerra, ¿en Estados Unidos se estaría violentando los derechos humanos de las personas migrantes al considerarlas ilegales? Con esta diferencia que hacías entre regulares y irregulares, aquí no hay ilegales, pero en Estados Unidos, ¿cómo está el rollo? Mira, en Estados Unidos, obviamente es otro país, tiene otra normatividad aplicable. El, el ser ilegal te conlleva que estás rompiendo ciertas reglas, ciertas leyes. Entonces, pues eso te hace delincuente prácticamente. Entonces no podrías ir en contra de los derechos humanos si estás cometiendo un delito. Sí, en el proceso lo pueden cuidar, pero al final del día ellos lo catalogan como un delito. En México un delito es cuando tú eh, haces o cometes un acto indebido que lo establece cierta ley, ¿no? El Código Penal Federal o en el Fuero Común. Entonces, yo puedo ser, no sé, un ejemplo, puedo asaltar a alguien y si en el proceso lo llevan normal y bajo la ley, como marcan los estatutos, pues no están transgrediendo los derechos humanos. Pero si en mi proceso, pues ya me interrogaron o los famosos tehuacanazos o ya te metieron presión o algo, entonces sí te están violentando. Comprendamos que Estados Unidos eh, tiene otra legislación y de igual manera comprendamos que en México se trata de brindar o de apegarse mucho al tema de respeto de los derechos humanos. Y aún así, hay casos en donde sí se transgreden porque existen las denuncias correspondientes y las recomendaciones al Instituto Nacional de Migración. Claro, buenísimo. Gracias por aclararlo. Por acá también nos saluda Cristian. Qué tema tan interesante y pertinente. Saludos a los compañeros y compañeras de la UNTA. Saludos, mi Cristian. Muchas gracias. UNTA Baja California justamente manda saludos también. Y Pedro Guerra nos manda otra pregunta. Dice, ¿la visa por razones humanitarias le permite a la persona migrante trabajar en el territorio nacional? Sí, en efecto puede conseguir trabajo. Cuando se emite la visa por razones humanitarias, perdón, la tarjeta por razones humanitarias de visitante por razones humanitarias, esta viene expedida ya con un CURP. Ese CURP es como el de nosotros, prácticamente la única diferencia que trae es que en donde están las siglas de las entidades federativas de nosotros, por ejemplo, si naces en la Ciudad de México, pues es DF, para todos los extranjeros es NE. Entonces, al darte un CURP, prácticamente no te están dando la regularidad, pero al menos en la vigencia del año en lo que tú continúas el trámite, porque sabemos que no necesariamente el obtener la tarjeta por razones humanitarias ya prácticamente eres regular para toda la vida, no. Tienes que continuar con el proceso, eh, tanto en migración como en la Comar, que es, ahorita hablaremos de ese tema, este, pero sí, sí puedes trabajar. Obviamente existen ciertas limitantes que, que conlleva el tener este tipo de documento, pero sí no hay ningún problema. Las empresas pueden contratar a personas con este tipo de tarjetas. Buenísimo.
Pues mira, yo también tengo otras preguntas, pero ¿te parece si vamos a la siguiente parte de tus diapositivas y cerramos igual con un diálogo de algunas cosas que han pasado, que vemos en noticias, ¿no? Entonces, ¿te parece bien? Sí, me parece perfecto, Sergio. Vamos pues. Ahí estás. Vamos La a la siguiente, ¿ya? siguiente. Listo. Bueno, pues estos son algunos datos estadísticos de lo que va del año, de enero a agosto. Las entradas a México, al menos por vía aérea, ha sido más de 4 millones. Entonces, esto es de personas extranjeras que vienen por diversos motivos, como ya los mencionaba, puede ser por turismo, puede ser por trabajo, puede ser por estudios, por varios motivos. Y estas entradas no reflejan a aquellas personas extranjeras que se regresan a su país. Existen dos tipos de revisiones, o más bien dos etapas. La primera, entrevista a las personas, en donde se les pregunta pues a qué vienen al país y se les dicen algunas preguntas a grosso modo pues para saber cuáles son sus intenciones, y si no convence al agente de migración pues se hace una segunda revisión, y muy probablemente en esa segunda revisión pues ya sea sea mejor que los envíen a sus países de origen. Entonces, muy probablemente los retornen incluso en el propio vuelo en donde llegan. Los extranjeros con la condición de estancia regular, estos son, como ya había mencionado, los que hicieron las cosas bajo la normatividad aplicable. Al menos para la Ciudad de México existen más de 21,000 personas con una residencia temporal, y de igual manera más de 6,000 personas que ya son residentes permanentes, ¿no? Entonces aquí vemos que estas dos vertientes son como que lo más, lo que da un dato estadístico en México respecto a personas extranjeras regulares. Posteriormente tenemos aquí el tema de los extranjeros no documentados o irregulares en México, en este caso en la Ciudad de México. Fueron presentados y canalizados a la estación migratoria o estancia provisional de la Ciudad de México, que está ahí en Iztapalapa, 4,531 personas. Ojo, esto es en el entendido de que son personas irregulares que por alguna situación fueron presentados a migración, y los que dicen canalizados, alguna instancia, alguna otra institución los presenta de igual manera ahí, que puede ser la propia fiscalía, puede ser un juez cívico, juez calificador. Entonces hay diferentes instituciones que colaboran con migración para poder presentar a los extranjeros. No hay un dato certero de cuántas personas irregulares están en la Ciudad de México o en cualquier otro estado. Muy probablemente tal vez en la zona fronteriza sur y fronteriza norte se tenga alguna contabilidad, pero no hay una cifra exacta de cuántos pueden haber en la Ciudad de México, por ejemplo, que es el caso que estamos viendo ahorita, ¿no? De estas personas que se presentaron, pues ahí podemos ver el dato estadístico, cuántos fueron devueltos por deportación y cuántos fueron devueltos por retorno asistido. ¿Cuál es la diferencia? Una deportación ya es una sentencia, por así decirlo, un poquito más rigurosa, de una persona extranjera que cometió algún delito en México y ya cumplió con lo establecido, pero al salir de haber cumplido su periodo, no sé, en la cárcel, por llamarlo así, coloquial, pues ya lo envían a su país. Y un retorno asistido es una persona que no está boletinada, no tiene ningún antecedente, no representa algún riesgo, y pues de igual manera se retorna a su país de origen. De igual manera, aquí tenemos el tema de los niños. En este caso son 300 para la Ciudad de México, y sabemos que se aplica de diferente manera el tema de los menores. Hay una aplicación, hay una reforma a la propia ley de migración, no tiene mucho que se reformó, en donde
pues a los menores de edad se les tiene que restituir sus derechos, ¿no? Entonces, como que también se ve esa parte, al menos en lo teórico, si nos vamos a la propia ley, parecería que es lo más factible para los menores de edad y las personas que los acompañan, pero en ocasiones, y como bien lo sabemos, nos rebasa o rebasan a las instituciones, pues la infraestructura, el personal y el presupuesto incluso, ¿no? De igual manera está ahí el link para que puedan ver el mapa estadístico completo, no nada más viene la Ciudad de México, vienen todos los estados de la República y que se den una idea de cuánta más o menos es la población de personas extranjeras que se tienen. Pasamos a la siguiente, por favor. De igual manera, aquí tenemos un gráfico de estas personas. Esta gráfica es de enero a julio de este año y podemos darnos una idea de qué personas o de qué nación, de qué latitudes son las que ingresan al país de manera irregular y que se asientan en la Ciudad de México. Esta gráfica es de elaboración propia, pero los datos obviamente también son de datos estadísticos de las propias, del propio Instituto Nacional de Inmigración. Y vemos que de América del Sur es en su mayoría los que han ingresado y que han estado en una estación migratoria en la Ciudad de México, con 979 personas. De ahí sigue las personas de Asia, que son 900, perdón, primero son los asiáticos, son 997 personas las que estuvieron en una estación migratoria en la Ciudad de México. Después los de América del Sur, que son 979, y de ahí a de América Central, que son 620 personas. De América del Norte, porque efectivamente podrían decir, bueno, como por qué estarían ellos. Recordemos que la legislación es aplicable para cualquier extranjero, ¿no? Entonces puede ser una persona, un mochilero que ingresó de Estados Unidos hacia México o de Canadá hacia México, no renovó, si estuvo de turista, probablemente se pasaron de los días que tenía de vigencia y pues también obviamente tienen que ir a la estación migratoria para resolver su situación. Y pues de igual manera para Europa y de africanos fueron 209 personas las que ingresaron a la estación migratoria y en Iztapalapa. Siguiente, por favor. Bueno, entramos al tema de las instituciones que ayudan en México, ¿no? Estas instituciones o estos organismos de apoyo a personas migrantes, pues son aquellas que brindan el apoyo, las herramientas, la asesoría, todo hacia una persona que es vulnerada de sus propios derechos. Tenemos a la Agencia de la ONU para los Refugiados, es ACNUR, y su objetivo es salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir de sus países de origen. Viene ahí la liga de la página y de igual manera hay otra liga de los servicios que brinda. En este caso es en la Ciudad de México. ¿Qué servicios brinda? Tienen servicios de comedor, de ayuda psicológica, ayuda jurídica, de varias vertientes que apoyan a las personas extranjeras. También tenemos a la Organización Internacional para las Migraciones, el OIM. Esta organización ofrece una respuesta integral a las necesidades humanitarias de los migrantes. De igual manera, tiene que ver con temas de desplazamientos tanto internos como en situaciones de personas que están huyendo por causas ajenas, ¿no? Viene también la liga para que si quieren conocer un poco más. Y vamos ahora al tema de las instituciones igual de gobierno, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. En los últimos días ha habido varias noticias respecto a la Comar en el sur, porque pues son muchas las personas que quieren iniciar su trámite como refugiados en México para así obtener una estancia regular en el país. Viene también la liga y en todos los estados de la República tienen oficina de representación. Vamos a la siguiente. Este es un gráfico bastante bueno en donde nos señala la Comar
qué personas o de qué principales nacionalidades solicitan refugio en México, ¿no? Vemos que el número 1 es Haití. Para dar un contexto general, sabemos que tanto en Haití como en Honduras, incluso Cuba, Venezuela también, tienen problemas económicos, políticos, sociales, de inseguridad, por lo cual ellos salen de sus países. No necesariamente salen por gusto, en ocasiones sí son nacionalidades personas que sufren mucho en sus países, que incluso han sido víctimas y se revictimizan luego incluso en México. Y igual sabemos que Estados Unidos tiene una cobertura para ciertas nacionalidades en donde les está dando como un poquito más de opción para poder estar en ese territorio, ¿no? Entonces es un gráfico bastante bueno en donde podemos ver la disminución obviamente en 2022 del comparativo de agosto con otros años, que sea 2021 y 2023, y también vemos ahí las oficinas de representación con mayor número de trámites, ¿no? Entonces, de igual manera ahí viene la fuente. Y antes de concluir esta parte, sí me gustaría recapitular un poquito en donde ya vimos que los derechos humanos aplican al menos en México para todas las personas. Esa es una situación completa. La salud, la educación, para una persona extranjera, independientemente de su situación, bien establecido en la ley de migración, en donde el gobierno está obligado a brindar servicios de salud y servicios de educación. También eso lo pueden checar en la propia ley. Es muy importante que conozcan que todo procedimiento, todo proceso tiene que estar fundado y motivado. No puede haber por parte de ninguna autoridad abuso, y no nada más para las personas extranjeras, para todas las personas en general, siempre tiene que haber esa motivación y ese fundamento. Entonces, los derechos humanos se tienen que hacer respetar y hacer valer. Las leyes están ahí, tienen el procedimiento administrativo aplicable, pueden checar también ese procedimiento, y las condiciones de estancia en el país ya las tenemos claras. Una persona, es importante señalar esto, una persona extranjera irregular, en el entendido de que ingresaron por algún otro punto de internación que no sea lo que ya está establecido, puede regularizarse siempre y cuando ya haya tenido familia en México. Si una persona, voy a poner un ejemplo, si una pareja viene con embarazo de 8 meses y en el trayecto su niño nace en México, ese niño pues es mexicano y por ende pueden regularizarse con una tarjeta permanente. En muchas ocasiones el desconocimiento de este tipo de cosas hace que las personas se oculten. Hay personas que llevan años en México, ya hicieron familia, ya tienen hijos, incluso nietos, y nunca se han regularizado por el temor de que si vas a preguntar por algún trámite, pues te puedan pues agarrar, ¿no? Y regresarte a tu país. Entonces, si tú ya tienes familia en México, ojo, hijos nacidos en México, puedes acercarte a migración y hacer tu trámite pues de regularización. Eso sí se puede. Si eres una persona extranjera irregular y te ofrecen trabajo en alguna empresa que tiene todos los requisitos en México, desafortunadamente todavía no están las legislaciones pues con los cambios que deberían de tener para que podrían contratarte. Tendrías que salir del territorio nacional y ya en el consulado mexicano más cercano, pues la empresa tendría que solicitar que ingreses para que puedas trabajar con ellos. Entonces eso también es importante señalarlo. Si ya tienes familia en México, puedes regularizarte. Y ojo, es muy fácil ahorita ya entrando en materia de los trabajadores de plataformas, en este caso de reparto delivery,
que te encuentres con ciertas situaciones, como bien lo mencionaba Sergio, de que en otras latitudes, en el Cono Sur, en la propia Europa, las personas migrantes trabajan en esas plataformas, en México no tanto, pero probablemente lo vayamos a ver reflejado porque es mucho el flujo que se está viviendo. Cumplir con lo que establece la propia ley. Sabemos que una persona que trabaja en una plataforma y por lo que tengo entendido, pues están ustedes tratando de que se legisle para las garantías establecidas como trabajadores, pues por lo pronto no queda más que esperar y que se cumpla lo que está establecido en las leyes y que las personas que estén trabajando independientemente, como les menciono, de su situación, pues cumplir con lo que ordenan las legislaciones aplicables. Sergio, no sé si Claro. tengan alguna pregunta, alguna duda. Vamos a revisar acá, dice Yurexi Valdivieso, que por cierto es compañera este, migrante, ¿no? ¿Cómo dice? Dice afirmativo, me parece que es. Es verdad, muchas empresas desconocen sobre el proceso migratorio. Claro, para empezar, por ejemplo, Uber, Didi no tiene ningún proceso migratorio, ¿no? De hecho, por ahí, Yuri, si pudieras contarnos, por ejemplo, cómo, o sea, qué documento usaste o algo así. Pero además de eso, tengo yo ahí un par de dudas, ¿no? Las personas que se encuentran en México, que entraron de manera irregular, pero que son aquí víctimas de explotación laboral, tal cual, o de, digamos, de una suerte de casi esclavismo, ¿no? Estas personas, ¿qué podrían hacer? ¿Dónde se deben acercar? Pero sobre todo ¿tienen posibilidades, digamos, siendo víctimas de estas acciones, ¿no? Como la explotación laboral? Claro que sí, es una buena pregunta. Las personas que son víctimas de explotación en sus diversas modalidades, sabemos que existen diversas modalidades de explotación, incluso la trata igual, son personas que pueden acudir a las instancias adecuadas. No porque sean extranjeros, no pueden acudir al Ministerio Público a levantar una denuncia. No porque sean extranjeros, yo si me percato que está sufriendo alguien abuso, no voy a ir a denunciar. Se tienen que hacer las denuncias y las autoridades son las que tienen que hacer las diligencias correspondientes. Estas autoridades son las que van a determinar la situación jurídica de esta persona y obviamente tomar cartas sobre el asunto de las personas que están explotando de cualquiera de sus modalidades a las personas extranjeras. Sí se puede. Esta autoridad, una vez que recabe los datos y la información y que se genere un proceso, podrían acceder a ser víctimas y empezar a trabajar para la regularización de ello. Lo mencioné al inicio, alguien que sea víctima o que sea testigo de algo cometido en México puede acercarse a esto. Que puede ser cualquier abuso, un abuso policíaco, puede ser un accidente, puede ser cualquier cosa. El que una persona ingrese a México de manera irregular, orillado por la situación y las circunstancias que quieran, las que se te puedan venir a la mente, eso en el territorio los hace vulnerables en muchos sentidos. Yo les puedo decir a algún extranjero, oye, mira, yo te vendo una credencial, entonces la va a comprar porque está sujeto a diversos factores que lo obligan y lo orillan a hacer ese tipo de actos, ¿no? La persona que se oculta en un camión porque ya le pagó al pollero o al coyote para cruzarlo, está siendo víctima. Entonces, en muchas ocasiones no sabemos cómo es el papel de víctima. Claro. Entran varios factores. Desde el aspecto legal, o se es víctima o no se es víctima. A mí siempre me gusta debatir con las personas, con los abogados, respecto a que, ok, sí, en efecto, se es víctima o no se es víctima y hay una autoridad competente que lo va a determinar, pero recordemos algo, las personas que buscan
el anhelado sueño, ya sea el sueño americano, el sueño mexicano, cualquier sueño, lo que los incentive a salir de sus países para estar en mejores condiciones o poderles brindar a sus familias otras oportunidades, entran contextos sociales, contextos históricos, contextos culturales incluso, y no nada más me voy a otros países, en propio México. Todos conocemos a una persona que es familiar o alguien cercano que está en Estados Unidos trabajando para la familia, y entonces no te vas a identificar como una víctima porque lo estás haciendo con voluntad. Dices, yo le pagué el pollero porque sé que me va a llevar o me va a cruzar por todo México. Sí, pero hay casos en donde no llegas a tu destino, ¿no? Te mueres en el camino. Hemos tenido, hemos visto noticias en donde hay camiones completos con más de 100 muertos. Y entonces ese es el tema y quiero que se comprenda. Una persona extranjera irregular en el país es más probable a que le cometan un abuso. Y no quiero decir por eso que a un connacional no le cometan esos mismos abusos. Claro que los cometen. Entonces, o ya sea nacional o sea extranjero, puede acudir a las instancias correspondientes para pues denunciar cualquier tipo de abuso. Buenísima, esta información es muy, muy valiosa porque justo, pues, pueden, digamos, las personas en esta situación tener miedo incluso de denunciar porque, bueno, pues se están escondiendo básicamente porque no tienen toda esta información. Y, por ejemplo, Yuri acá nos pone, por ejemplo, en ayuda de beca piden carta de naturalización, aún le falta estadía para poder cumplir los requisitos. ¿Cómo haría en este caso? Porque el gobierno dice una cosa y las personas de beca dicen otra. Es bien complicado en ocasiones poder, pues, que las instancias se pongan de acuerdo, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar sobre ensayo y error, desafortunadamente. Entonces, una, una instancia te pide ciertos requisitos y la otra instancia no te los va a contemplar. ¿Me explico? Voy a dar un ejemplo. Una persona que ya tiene una tarjeta de visitante por razones humanitarias, en ocasiones luego va al banco y quiere sacar dinero que le mandó su familiar y no le reconocen su documento como un documento oficial. Le piden INE o pasaporte o entonces no se ponen de acuerdo. A veces hay que alzar la voz, a veces hay que talacharle un poquito, generar cierto ruido y trabajarlo con las instancias correspondientes, ¿no? Ok, si me están pidiendo estos requisitos y yo no los tengo, entonces me voy un paso atrás. ¿Qué estoy haciendo mal? Si no estoy haciendo yo algo mal, entonces doy ese paso adelante y acudo a las instancias correspondientes. Acuérdense que cualquier organismo tiene un órgano interno de control, puedes acudir a la función pública, ¿por qué? Porque puede ser abuso de autoridad o incluso puede ser un tema de racismo o un tema de clasismo. Hay varias vertientes, como bien lo mencionabas al inicio, son temas complicados, son temas que no se habían vivido, que México no tenía como tal no estábamos preparados. La movilización es tan dinámica y no nada más en México, sino a nivel global, que no estamos preparados y entonces tenemos que estar esperando a que se pongan de acuerdo y que después la Cámara de Diputados y la de Senadores pues legislen sobre los temas. Entonces, sí es importante que revise su proceso, que vea realmente qué le falta o dónde le están haciendo la traba, porque en ocasiones sí es parte de uno, ¿no? Como persona, bueno, me falta esto, pues voy a ver cómo puedo lograrlo. Y si no, recuerden que también México es un país garante y tenemos también la posibilidad del amparo, ¿no? Acudir a esto, tener siempre el apoyo de un abogado, acercarnos a las instancias que les mencioné y probablemente puedan conseguir la asesoría jurídica y administrativa que requieran. Perfecto, Aldo. Pues te agradezco de nuevo todo el tiempo y toda la información. De verdad que es muy valiosa. Tal vez por ahí van a salir otras dudas. Entonces, ¿dónde puede encontrarte la gente? Tú, digamos, litigas ese tipo de cosas.
¿Eres gestor de alguna de estas cosas? ¿La gente puede contactarte si tiene alguna duda? ¿Tienes algún contacto en términos de un correo electrónico o algo? Sí, sí tengo un correo electrónico, yo con mucho gusto puedo apoyarles. No soy gestor, no soy gestor, la realidad es esa. Esta charla la tengo porque soy de profesión servidor público Claro, y me gusta hablar sobre los temas que conozco. No soy gestor, no cobro absolutamente nada, lo hago, digamos que como un ciudadano más. Hay gestorías, hay personas encargadas, hay buffets especializados. Antes de irse al tema privado, sí acudan a las instancias y solamente puse un par de ellas, pero hay muchas más. Hay asociaciones civiles que apoyan a los migrantes, que apoyan a las personas extranjeras. Acérquense a ellos. Es bien complicado, es bien complicado. Las instituciones están colapsadas, esa es una realidad, claro. pero sí es importante que conozcan el cómo eh, actuar, ¿no? El cómo identificar cuando es un abuso de autoridad, cuando alguien se quiere sobrepasar solamente porque eres una persona extranjera y de igual manera acercarse a estas instancias, ¿no? Entonces, ahí te voy a compartir mi correo para que lo tengan y lo que yo pueda apoyarles lo haré y si no, pues también de igual manera estaré pendiente. Buenísimo, Aldo. Pues entonces, pues quien tenga más dudas al respecto, mándenos mensaje privado al chat de la UNTA, por Messenger. También estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en TikTok recientemente. Vamos a difundir esta información que hoy nos platicas y de nuevo, muchas gracias, Aldo. No, al contrario, gracias a ustedes y pues pasen una bonita noche. Gracias, Aldo. Bueno, pues compañeras y compañeros, como ven, se puso buenísima acá la plática. Muchas cosas que platicar, muchas. Perdón, Yuri, ya no alcancé a leer ahí tu comentario. Dice, lo del banco piden pasaporte vigente porque si no lo tiene no permite realizar el proceso de manera legal. Ya teniendo residencia permanente. Hasta donde tengo entendido, se puede hacer casi todo como un ciudadano mexicano, solo que no puede votar, pero se vuelve muy complicado porque pide indiferencia por el tema. Que uno dice una cosa y luego otra gente otra. Sí, desde luego, lo que nos comentaba Aldo, ¿no? Seguro hay criterios que no han sido homologados, pero bueno, pues con la debida asesoría, acompañamiento y como dice Aldo, no descartar hacer ruido en redes sociales, alguna manifestación, algo así, para que se destraben a veces las cosas, a veces así tiene que ser, pero a veces hay formas, digamos, eh, donde que todavía se pueden agotar, ¿no? En instancia, pues podríamos decirle legal, ¿no? Pero bueno, muchas cosas se destraban solamente así, ¿no? Movilizándonos. Entonces, pues les agradezco a todos los que estuvieron presentes, aquí conectados. Fue una charla interesantísima. Y nada, va a estar aquí colgado en Facebook. Vamos a subirlo a YouTube. Está en vivo y pues pueden consultarlo las veces que quieran. Nos ayudan mucho compartiendo este tipo de actividades que hacemos. Vamos a retomarlas poco a poco. Y nada, que pasen muy buena noche todas y todos. Hasta luego.